Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas del grado 10º, quien les habla el profesor Carlos Andrés Rodríguez, y en el día de hoy vamos a ver los conflictos sociales durante la primera mitad del siglo XX en Colombia. Como todos sabemos, a lo largo y ancho de la historia colombiana, desde el mismo momento en que nos independizamos de la corona, se dieron una serie de conflictos y desacuerdos desde Santander y Bolívar para imponer el centralismo o federalismo en nuestra nación. A continuación vamos a ver algunos de esos principales conflictos civiles que ha tenido Colombia en el año o en el siglo XX. Primero de ellos, la violencia bipartidista. Esa violencia bipartidista ocurrió específicamente entre el año de 1948 y 1958. Durante el siglo XX, en donde se enfrentaron liberales y conservadores, declarando una guerra civil caracterizada por ser extremadamente violenta, un conflicto que dejó entre 200.000 y 300.000 muertos y una migración forzosa de poco más de 2 millones de colombianos, que concluyó pues gracias a que se llegó a un acuerdo que en los hechos históricos también se llega a conocer como una segunda patria boba, ese acuerdo llamado Frente Nacional. La primera patria boba que se vivió fue cuando Santander y Bolívar, después de haber libertado a la nación, no tuvieron la capacidad de liderazgo para poder ver avanzado a nuestra nación. Una vez se obtuvo por parte de los conservadores y liberales ese acuerdo del Frente Nacional, que consistió en lo siguiente: es un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores entre 1958 y 1974, y consistía en la alternancia de la presidencia durante 4 periodos, es decir, durante 16 años. Ese acuerdo fue firmado por Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, y Laureano Gómez, del Partido Conservador, y se firmó el 24 de julio de 1956. Posterior a esos acuerdos del Frente Nacional y esos acuerdos de los dos partidos políticos preponderantes en Colombia, se dio el surgimiento de múltiples grupos guerrilleros a raíz de la desigualdad social, los problemas sociales, económicos y políticos que presentaba la nación. Dentro de esos grupos, al margen de la ley que surgieron para aquel entonces, resaltan algunos que los vamos a mencionar a continuación. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC, que nacieron hacia el año de 1964, quienes eran unos grupos o un grupo insurgente de extrema izquierda con unos ideales iniciales de apoyo a la población campesina y a la población menos favorecida del país. Posterior a ello, hacia el año de 1965, nació un Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN, que también era una guerrilla de extrema izquierda y prorrevolución cubana. Pasado este tiempo, hacia el año de 1967, surgió otro grupo al margen de la ley, también conocido como Ejército Popular de Liberación, o en sus siglas EPL. Este grupo también era de extrema izquierda y de otra manera ofrecieron, digámoslo así, o hicieron su contribución al conflicto armado que ha tenido nuestro país. Por su parte, el movimiento del 19 de abril, también conocido como el M-19, que fue el movimiento del 19 de abril de 1970, fue fundado por estudiantes universitarios, surgido a raíz del fraude en las elecciones presidenciales, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero y que le robaron de una u otra manera la presidencia al general Rojas Pinilla. Este hecho histórico también hace parte de la historia nacional. Aquí podemos observar una imagen del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien aspiraba a la presidencia de la República y fue asesinado, y tras su asesinato se desató
otro conflicto dentro de los múltiples conflictos que hemos tenido a lo largo de la historia, que fue el famoso Bogotazo, en donde las personas en la ciudad de Bogotá se botaron a las calles, se agredieron, rompieron y dieron de una u otra manera muestras de dolor por la pérdida de este caudillo liberal. Aquí podemos observar un logo símbolo o logo del acuerdo entre los partidos conservadores y liberales en el Frente Nacional. Continuando con la temática, vemos otros tipos de problemáticas que hemos tenido en nuestra historia patria. Principales problemáticas sociales en Colombia entre las múltiples que hay. He querido resaltar al menos 4 de ellas. Dentro de ellas está la corrupción, el desempleo, el sistema de salud precario y una educación a la cual muchos de los niños, niñas y adolescentes no pueden acceder. Empecemos con esta temática. Primero, el presupuesto nacional se proyecta para ser repartido en igualdad de equidad en las diferentes dependencias del Estado colombiano. Y como hacemos parte de un Estado social de derecho, estos recursos deben ir a la salud, educación, vivienda digna que deben tener todos los colombianos. Pero muchos de estos recursos se embolatan entre la burocracia de nuestro país. Aquí podemos ver en esta imagen la representación más acertada sobre la corrupción. Pero esta corrupción ocurre en los altos cargos públicos o cargos de funcionarios públicos, funcionarios del Estado, que hacen una cantidad de negocios con los recursos de los colombianos, con familiares, amigos o personas muy cercanas a su núcleo, para así recibir beneficios por el tipo de contratación que se está realizando entre esa persona y el Estado colombiano. Esa corrupción la vemos a gran escala en ese tipo de funcionarios, pero esa corrupción también la vemos en menor escala cuando desde el ingreso a un lugar público sin pagar o sin hacer las cosas adecuadamente hacemos uso indebido de ese tipo de actos. Por otra parte, el desempleo en Colombia también tiene altas cifras y la gran mayoría de la población en el país tiene que ganarse la vida en oficios varios o vendiendo productos de manera, digámoslo, no oficial o no con los beneficios de salud y pensión en los cuales pudiese tener una mejor calidad de vida. Muchas de estas personas están en trabajos informales y a veces las políticas públicas del país hacen que estas personas no tengan lo mínimo para sobrevivir y son a veces multados por entidades del Estado, específicamente por la policía y el Código Nacional de Policía. Por otra parte, tenemos un sistema de salud precario en el cual existen 2 regímenes, subsidiado y contributivo, y en ninguno de los 2 se ofrece gran calidad de atención a sus usuarios. En esta imagen quise representar cómo a un paciente que le tenían prevista una cita con un especialista, primero falleció y posteriormente llegó la aprobación para su tratamiento médico. Aquí podemos observar en esta imagen el tipo de educación que algunas personas, niños, en diferentes zonas apartadas del país, en las periferias, tienen que caminar por zonas montañosas o boscosas 1 o 2 horas para ir a recibir clases con una profesora que también da lo mejor de sí e improvisa un tablero para atender a sus estudiantes en unas mesas de donde tienen que agruparse entre 4 y 5 estudiantes. Esas es las condiciones en las que muchos niños y niñas intentan superar sus condiciones académicas. Continuando con la temática, tenemos la corrupción y desempleo. Dentro de esas formas de corrupción encontramos muchas. Aquí simplemente les voy a mencionar algunas más importantes y en las próximas secciones que tengamos podemos ahondar en las temáticas. Desempleo, como todos sabemos o como se puede palpar, la forma laboral o la mano que rige a una nación
en su crecimiento económico es su columna vertebral, son los empleados. Los empleados, aquellos que tienen que cumplir horarios bastante extensos en donde sobreexplotan o algunos de ellos ni siquiera pueden llegar a ganar el salario mínimo. Estos colombianos son la columna vertebral y dentro de este fuerza laboral que tiene una nación se divide en dos. ¿Cuáles son? Está la población activa, que es la población que está en edad de hacer parte de una nómina en una empresa o desempeñar algún cargo en cualquier empresa pública o privada, primero por su edad y por su experiencia, segundo porque ha accedido a algún nivel educativo de carrera técnica o profesional o incluso tan solo ha hecho el bachillerato, pero le ha permitido acceder a un empleo con condiciones mínimas laborales. También encontramos una población inactiva. Esa población inactiva cubre a aquellos jóvenes que están empezando a capacitarse o que tienen una temprana edad y no tienen la experiencia para ser parte en un cargo público, cargo en una empresa pública o privada, y que de una u otra manera le limita sus condiciones para aspirar a una calidad de vida. Esta población inactiva también comprende a aquellas personas que aunque tengan capacitaciones, formaciones académicas, pero por su avanzada edad no pueden hacer parte de la nómina de una empresa pública o privada a lo largo y ancho de la nación. Asimismo, se le vulneran los derechos porque así no lo están permitiendo entrar al campo laboral a esas personas de avanzada edad, pero tampoco acceden a una pensión digna. Por otra parte, los grandes demagogos que manejan al país se reparten las riquezas del país entre ellos con sus familias o personas más cercanas. Y a eso también contribuye la debilidad institucional del Estado. Es decir, cuando las instituciones del Estado que deben regular que los recursos colombianos se ejecuten y se implementen en las necesidades que tiene su población, estas entidades hacen caso omiso y muchas veces condonan las faltas que tienen estos funcionarios públicos. Por otra parte, también en los últimos años se han destapado bastantes ollas podridas, diríamoslo así, sobre el narcotráfico en las altas esferas políticas del país, en donde grandes dirigentes han tenido convenios y contratos o algún tipo de vínculo con grupos subversivos o personas que se lucran con el narcotráfico. Tal es el hecho más cercano en que Colombia tiene a un embajador en Uruguay en el cual se le encontró en su pequeña finca 3 laboratorios de procesamiento de coca y hasta la fecha no ha caído nadie o nadie ha podido ser juzgado por este hecho. Asimismo, tenemos una cultura del incumplimiento de las normas y esto no se da solo en las altas jerarquías del gobierno nacional, sino también desde las personas de a pie, en donde nos parece fácil salir sin documentación legal de nuestro vehículo, moto, carro o cualquier tipo de elemento, aún sabiendo que la norma nos obliga a cumplir con esos requisitos. Por otro lado, tenemos el clientelismo que hace parte de lo que les mencionaba hace un ratico, relacionado con las contrataciones o tipo de contrataciones que se hacen por entidades del Estado con personas cercanas a los funcionarios de más alto rango. Por otro lado, en Colombia se marca bastante los niveles de pobreza, sobre todo en las periferias del país, y no podemos solo hablar de las periferias del país porque incluso en ciudades como Cartagena y ciudades turísticas del país solo muestran la cara bonita o la cara más bonita de ese sector, pero dejan a un lado esos sectores vulnerables a donde poco o nada llega la mano del Estado. Dentro de esos niveles de pobreza tenemos bastantes, vamos a mencionar algunos de ellos. Dentro de ellos tenemos lugares en Colombia donde no hay saneamiento básico, donde hay personas que difícilmente tienen una alimentación balanceada o al menos llegan a adquirir al menos un almuerzo diario. También viviendas dignas, asistencia sanitaria que les mencionaba con el saneamiento básico, agua potable, electricidad e incluso son víctimas de exclusión social
en todos los campos. Aquí podemos observar en esta imagen cómo hay una vivienda en condiciones que llamamos nosotros precarias, porque está hecha en un material que no le permite tener una estabilidad como quisiera, y en donde se ve que las personas pueden estar siendo víctimas de no tener un acceso a saneamiento como baño y alcantarillado y demás servicios. Por otra parte, también podemos encontrar aquí cómo este tipo de personas no pueden acceder a salud digna, a viviendas, alimentación. Tenemos la parte de agua potable, ni mucho menos qué empresa les pueda recoger los residuos sólidos y demás que hagan parte de los que resulten en su casa. Por otra parte, no acceden a energía eléctrica, agua potable, una vez más les repito, y gas domiciliario. Y son víctimas de exclusión social. Dentro de ese tipo de problemáticas que tenemos en el país, también tenemos el acceso a la salud y la educación. A continuación se las voy a explicar. Dentro de ello aparece esta pequeña gráfica que les quiero compartir, que aparece: a este paciente ya no le podemos sacar más. Y el otro le responde: ¿te olvidas de los ojos? Hace referencia al sistema de salud que tenemos en Colombia y la legislación que lo apoya. Empezamos con la Ley 100. Esa Ley 100 fue promovida por el Gobierno Nacional, cuyo ponente es el señor Álvaro Uribe Vélez, y que de una u otra manera privatizó la salud en el país. Es decir, que muy pocas personas podemos tener acceso a la salud. Y por eso hay dos regímenes, que es el régimen contributivo, es aquella persona que está vinculada a una empresa o entidad y debe mensualmente pagar por el acceso a su salud. Y el régimen subsidiado es aquel que se le ofrece a las personas en estrato 0, 1 y 2 y hasta 3, en donde alcanza para atención muy básica y no de tratamientos para enfermedades bastante complicadas. Por su parte, esa Ley 100 le da mucha fortaleza a las EPS, que son las empresas promotoras de salud y que son las que se quedan con las riquezas de los colombianos, y poco o nada giran esos recursos a las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicio, específicamente hospitales y clínicas públicas, que son las que tienen que cargar con todos los medicamentos, gastos y demás que requiera un paciente con algún tipo de enfermedad compleja. Por otra parte, la educación, les reitero y les muestro de nuevo una imagen de una docente dando clase a campo abierto y en un improvisado lugar o tablero. Aquí les comparto el sistema educativo colombiano, cómo está organizado. El sistema de educación en Colombia se rige por la Ley 115 de Educación, y dentro de ese proceso de formación que se ofrece en Colombia está el sistema educativo, la educación inicial para aquellos niños en los primeros años de edad de formación, la educación preescolar, la educación básica, que es primaria de 5 grados y secundaria de 4 grados, y la educación media, que son 2 grados y culmina con el título de bachiller, y la educación superior, a la que difícilmente un gran porcentaje de colombianos puede acceder por las dificultades económicas. Asimismo, a lo largo y ancho de la historia de nuestro país se han elevado diferentes movimientos sociales. Estos movimientos sociales son de algunos sectores de la población colombiana que siempre ha sido aislada o no han sido reconocidos sus derechos. A continuación vemos 5 de ellos. Dentro de ellos encontramos los movimientos en contra del racismo y, de una u otra manera, aquellos que tienen que ver con los derechos humanos. A continuación vamos a hablar sobre los movimientos en contra del racismo. Movimiento en contra del racismo nacen con el fin de eliminar
los prejuicios existentes contra la población, sobre todo afrodescendientes, que viven o nacieron en el territorio nacional, colombianos, y se estableció también para ello una fecha en la que se celebra el Día de la Afrocolombianidad, y esta fecha es el 21 de mayo de cada año, que se festeja el hecho de que en nuestra población hayan personas afrodescendientes que han contribuido, han dado su aporte a la historia nacional y también a la cultura, y por qué no, pues, estar pendientes del proceso social en el que están actualmente o que afrontan estas comunidades. Por su parte, también surgen los movimientos feministas. Estos movimientos feministas, como la palabra lo dice, feminista, hace referencia a los movimientos de mujeres que iniciaron en el siglo XX en Colombia, y cuya primera protesta feminista se dio hacia el año de 1920, cuando en Antioquia unas obreras se declararon en huelga para conseguir un aumento en el salario. Pero solo hasta el año entre 1930 y 1950, las peticiones de muchas mujeres en Colombia, peticiones que hacían sobre sus derechos civiles básicos, como el voto, solo se llegaron a obtener hacia el año de 1954, bajo el gobierno del señor Rojas Pinilla, quien legalizó el sufragio femenino. Por otra parte, tenemos el famoso movimiento estudiantil, que en los últimos años ha tomado fuerza y que de una u otra manera ha permitido que la educación pública en el país no sea desfinanciada por parte del Estado. Ese movimiento estudiantil tomó bastante fuerza desde el año 2010 y ha ganado protagonismo, buscando mejorar las condiciones de las instituciones educativas del país, principalmente aquellas entidades universitarias en las cuales los últimos gobiernos han querido privatizar. Por otra parte, tenemos el movimiento obrero, que es un movimiento que ha tenido bastante relevancia, y no solo en Colombia, sino en el continente. Este movimiento es bastante constante, y este tipo de movimientos han tenido exigen como tal que se logre un estado de equidad entre las clases obreras y la clase dirigente, no solo en el país, sino en el continente. Por otra parte, también tenemos esos movimientos de las víctimas del conflicto armado en el país. Ese movimiento de las víctimas del conflicto es uno de los movimientos bastante relevantes, sobre todo en el siglo XXI, porque son personas a las cuales sus derechos básicos fueron vulnerados o fueron violados. Buscan reivindicar los derechos de las víctimas, si es que llega a ser posible devolverles en parte esos derechos a personas que han sido asesinadas, ultrajadas por grupos al margen de la ley, e incluso por los mismos fuerza pública en los últimos años. Y tratan de ofrecer una especie de compensación a los familiares que perdieron a esos seres queridos. Y ya casi para concluir, tenemos la actualidad social en Colombia. Aquí les presento en esta gráfica, a grandes rasgos, no la voy a leer, solo voy a tomar pequeños apuntes de ella, en la cual podemos resaltar las desigualdades que todavía están vigentes en nuestra nación. Dentro de ellas están las tasas de desempleo, el trabajo decente y el derecho a la asociación sindical. Si ustedes ven aquí en esta gráfica, analizan un poco la gráfica, la seguridad social, esta gráfica hace referencia a las estadísticas hacia el año 2016. Hoy en día esas cifras han aumentado o han disminuido dependiendo el indicador, pero en la seguridad social se lee claramente que con corte del mes de noviembre del año 2016, el 63% de trabajadores colombianos ocupados eran de 22.778.000 personas, y que no están cubiertos por el sistema de pensiones porque la mayoría son informales. Como les venía diciendo, muchas personas en Colombia se levantan
el diario vivir, se levantan a trabajar y solo sobreviven con lo que se ganan en el día a día. Asimismo, podemos ver el trabajo decente, que en Colombia de cada 100 trabajadores, 56.5 están por fuera del sistema de protección social, es decir, no tienen acceso a una salud. Y por otro lado, derecho a la asociación sindical. La afiliación a sindicatos es inferior al 5% y la negociación colectiva se sitúa en un 6%, es decir, que ya casi las personas no se agregan a un sindicato porque de una otra manera también están, sobre todo en la actualidad, perdiendo la vida muchas de las personas que son gestores sociales o líderes sociales a lo largo y ancho del país por exigir lo que está estipulado en la Constitución Política de 1991. Ok, chicos, aquí damos por terminada esa primera intervención virtual y cualquier tipo de inquietud la vamos a resolver en las siguientes secciones que tengamos a través de la aplicación Zoom. Feliz día.